Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien en este día. Bueno, en este día vamos a conocer el sistema de metro de la ciudad de Budapest, así que este video va a estar súper interesante. Vamos a conocer sus mejores estaciones, las líneas que componen el metro de la ciudad, un poco de su historia, algunos datos curiosos, así que este video va a estar completo. No te lo puedes perder, comenzamos desde ya. Y bueno, acá nos encontramos en el centro de la ciudad, en la Via Ferenter, y esa señal que ven atrás no puede ser otro que la primera línea de metro de la ciudad de Budapest, la línea M1. El metro de la ciudad de Budapest consta de 4 líneas enumeradas del 1 al 4 y con diferentes colores. La línea M1 la caracteriza el color amarillo y fue la primera que se fundó, y aquí está la señal original de la primera línea de metro de la ciudad de Budapest. Y ahora vamos a entrar allá y les voy a ir contando algunos datos interesantes. Como ven, este es el centro de Budapest, la Via Ferenter, que está su edificio emblemático, y por acá por una esquina, sin entrar a la Fashion Street, que está del otro lado de ese edificio acá, por una esquina acá, parece bien escondidito, pero no lo está. Aquí encontramos el punto de partida del primer sistema de metro que tuvo la ciudad de Budapest, el M1, y lo pueden ver, Via Ferenter, Fordalati a Vörösmarty Filet. Así que vamos a entrar, vamos a tomarlo a ver cómo luce esta primera estación del metro de la ciudad de Budapest. Acá estamos entrando. Dato curioso, este metro, la línea M1, que fue la primera, fue inaugurada el 2 de mayo de 1896. ¿Escucharon bien? 1896. Y esto quiere decir que fue el segundo metro más antiguo del mundo. Acá están estos pasadizos y que van a dar al metro. Ahora vamos a ver la estación, porque lo interesante es que conservan muchos detalles originales de la primera construcción de hace más de 1000 años, señores. Y aquí pueden ver algo interesante, y es como el sistema para pagar en las estaciones de metro. Aquí encuentra esta pantalla donde aquí está el mapa con todo el recorrido de las diferentes estaciones de metro, los tranvías, de todo, es un mapa completo. Y acá te dice una guía de todos los tickets que puedes comprar, los diferentes tickets del transporte público, que después vamos a hacer un video explicando cómo funciona el transporte público en la ciudad como tal. Bueno, acá usted compra un ticket y lo valida en una de estas máquinas acá, o han puesto este sistema en el cual usted paga con su tarjeta y compra un ticket del transporte. Así que ya usted lo sabe. Ahora está llegando un metro que tiene un estilo característico, está renovado, pero tiene un estilo característico como antiguo. Y fíjense qué bajito está el techo de la estación. Miren qué bajito está. Imagínense, 1896, señores. No podían darle más profundidad al asunto. Y aquí se está acercando uno, creo. Vamos a tomarlo para... Miren, allá la estación, todo esto está custodiado con cámara. Vamos a tomar uno de estos. A ver hasta dónde nos lleva. Ellos nacen aquí. Y bueno, vamos a dar la vuelta, porque estábamos en la parte errónea, para cogerlo hasta una de sus estaciones, que ya van a ver cuál de estas estaciones es. Una que muy bonita, que sin duda alguna les va a sorprender. Y aunque esta estación que estamos, la de Feren, no conserva como tal ese estilo original, en la que nos vamos a quedar sí van a ver ese estilo original de la época de 1896. El segundo metro más antiguo del mundo
y el más antiguo de Europa continental, del continente europeo. Opera. Acá llegamos. Miren esta estación, la estación de la Ópera de Budapest. Miren las columnas antiguas, miren esto como conserva su estado original. Miren la altura que tiene. Allá se va como está bien bajito y conserva los mosaicos originales. Miren acá como está escrito ópera. Miren su asientico. Wow, esta estación de metro, esta línea de metro M1 es un museo andante. Miren el otro lado de allá. Miren qué espectacular está esto. Realmente, si usted quiere tener una experiencia histórica, le invito a que venga y tome la línea de metro M1, identificada con el color amarillo de aquí de la ciudad de Budapest. Aquí está la salida. Vamos a ver a dónde nos deja esta línea. Miren dónde nos deja esta línea. Miren esto. Lo que están viendo es la ópera de Budapest, y ubicada justo en una avenida muy céntrica, la avenida Andrassy, que vamos a estar haciendo un video especialmente también dedicado a esta avenida. Pero aquí justo sale el M1 a un lugar tan céntrico como la avenida Andrassy, la ópera de Budapest, la ópera de Hungría, y aquí está la salida de la línea del metro. Algo curioso a destacar de la construcción de esta línea M1 fue que se hizo por los 1000 años de Hungría, y terminada ahí en 1896 fue una obra para la ingeniería, un reto para la ingeniería de aquella época, y también se hizo debajo de la avenida Andrassy para no afectar la estética de la ciudad espectacular de Budapest. Vamos a cruzar ahora la avenida Andrassy, esperar que se ponga en amarillo. Estamos en primavera, miren qué bella ya está la ciudad, los árboles verdes, una estación que yo disfruto muchísimo. Vamos a cruzarlo para bajar a la estación y regresarnos para tomar la próxima línea del metro. Vamos a tomar en la misma estación por el otro sentido, para regresarnos a tomar la próxima línea del metro de la ciudad, que es la línea M2. Acá salimos. Miren qué belleza de estación. Acá, estas son las máquinas donde usted compra el ticket del transporte público. Usted compra un ticket, y si compra un ticket diario, tiene que validarlo en estas máquinas acá, o poner el celular si lo compra en la aplicación. Miren qué belleza de estación. Ahí llegó uno y ya se regresa. Aquí vamos a esperar el nuestro. Y aquí mismo en Der Ferenter, ahora saliendo del M1, este conecta con la línea de metro M2, identificada por el color rojo, y la línea de metro M3. Vamos ahora a tomar la línea de metro M2
para ver cómo es y contarle un poco de su historia y sus estaciones. Aquí está, para la izquierda coges la M3, para la derecha coges la M2. Ya salimos a una estación de la M2. Los señores se lo vieron un poquito complicada para coger la escalera. Miren esta estación, una de las más profundas de la ciudad realmente. Bienvenidos a la estación del sistema de metro M2. Aquí está una ruta de la de Ferenter, te lleva a la Kosus Lajos-ter, Bataní-ter, Selkarman-ter, ya hasta que muere en Delhi, Paljawar. Vamos a cogerlo por esta línea de acá para que ustedes conozcan la próxima estación, que no se pueden perder sin duda alguna. Estamos en Kosus Lajos-ter. ¿Por qué nos quedamos aquí? Ustedes van a ver. Esta es una estación interesante del metro M2. Miren lo que encontramos acá. Qué bonito. Y aquí está la estación, todo muy bonita. Y mucho aire que hace también. Y esta estación de Kosus Lajos-ter sale, miren esto, al famoso, espectacular, inigualable Parlamento húngaro, que está ubicado precisamente en esta dirección. Miren qué día más precioso hace, señores. Y acá pueden ver M2 precisamente. Usted sale por acá en el M2, así que si quiere llegar al Parlamento húngaro, simplemente tiene que coger la línea de metros M2, quedarse en Kosus Lajos-ter. Acá está. Y acá usted sale. También tiene una vista panorámica del tranvía número 2, uno votado muchas veces como el tranvía con las vistas más bellas del mundo, y sale al espectacular Parlamento húngaro. Con esta vista espectacular que tengo a mis espaldas, les cuento un poco de la historia del sistema de línea M2 del metro de la ciudad de Budapest. Fue inaugurado en 1970 y marcó el inicio de la era moderna del sistema de metro de la ciudad de Budapest, y es el primero que cruza de un lado a otro de la ciudad. De Buda a Pest, abarca las dos partes de la ciudad y hace realmente un recorrido bien, pero bien largo, y es uno de los más usados por la ciudad. Y tiene estaciones como esta de Kosus Lajos-ter, como la estación Astoria, que tienen su estilo y pasa por lugares muy céntricos, muy concurridos de la ciudad de Budapest. Acá vamos a salir a otra estación, una bien interesante, para que la conozcan, y vamos a ver cuál de ellas es. Fíjense algo para que conozcan un poco de estas estaciones. Esta estación de acá conecta con otro sistema de transporte público que tiene la ciudad, que son estos trenes que conectan zonas más alejadas de la ciudad. Por ejemplo, este mismo, déjame acercárselo, va, ahí no se ve, pero va hasta Szentendre, y son trenes como más largos que llevan a las personas que viven en las periferias de la ciudad, los llevan hasta ese punto.
Por acá están las taquillas donde usted se puede acercar. Si no puede comprar en una máquina, compra allí personalmente su ticket del transporte público. Es decir, que están las máquinas y está la taquilla en la cual usted puede comprar el ticket del transporte público. Aquí la entrada a la estación Battiani, acá donde puede comer algo y eso. Y acá la salida de la estación, que ya es mucho más pequeña, ¿no? Vamos a verla ahora y para que ustedes vean la vista que tiene esta estación, la vista que da esta estación, algo espectacular. Ya salimos a la plaza Battiani Ter y miren eso, ahorita estábamos al lado del Parlamento, que fue la parada anterior Kossuth Lajos Ter, y ahora nos encontramos en la estación siguiente, la que se llama Battiani Ter. Aquí está, que es una plaza aquí, y ya cruzamos el río y tenemos el majestuoso Parlamento húngaro al frente. Es decir que tomando el M2 les da una vista a usted inigualable, espectacular, de puntos muy céntricos de la ciudad. Y bueno, si usted se queda acá en la estación Battiani Ter, perdonen mi húngaro, no sé bien cómo es la pronunciación, no solo tendrá las vistas panorámicas más espectaculares del Parlamento húngaro, sino que esto sale aquí a esta plaza tan bella. Miren qué bello ya en primavera, esta iglesia católica espectacular. Acá la señalización por allá de los dos sistemas que hay, el HEP, que ya se los enseñé, y el metro de la ciudad, todo está señalizado. Acá no hay pérdida, edificios antiguos, casas muy bonitas por acá, una zona bien histórica, bien bonita del lado de Buda de la ciudad. Es decir que algo imperdible sin duda alguna cuando venga a Budapest. Quédese en Kossuth Lajos, conoce el Parlamento y tome otra parada más y va a tener las vistas panorámicas más espectaculares y las fotos más espectaculares del Parlamento de Budapest. Continuamos esta aventura, vamos ahora a tomar la línea de metro M3, que fue la tercera construida. Esta se identifica por el color azul, así que vamos a llegar a un punto para tomar esta línea de metro y ya les hablo un poco acerca de ella. Y bueno, así luce una estación de la línea M2. Aquí arriba están unas pantallas donde te dicen cada una de las paradas, todo el recorrido de donde usted está hasta donde finaliza la línea del metro, y así luce una de las estaciones. Y ahora saliendo del M2, aquí en Deaferen Ter, él conecta al M3, señores. Aquí está la línea de M3 que fue renovada últimamente, y esta sí la dejaron bien futurista. Miren qué espectacular está esto. Aquí está el camino hacia la línea de metro M3. Y esta es la línea del metro M3, recientemente remodelada, hace como 2 años la remodelaron. Y aquí está llegando el tren, el M3. Vamos a tomarlo ahora.
Y bueno, esta estación del M3 fue inaugurada en 1976, una primera etapa, y después, más adelante, entre 1980 y 1990 fue ampliada, fue extendida la línea del metro M3. Es la que conserva más el estilo soviético, aunque estuvimos en la estación Lehertel y realmente con la última modernización hace 2 años, creo que del estilo soviético ya le queda muy poco, aunque la estructura base fundamental creo que sí sigue siendo algo, conservando algo del estilo soviético como tal. Esta línea M3 del metro de la ciudad hace un amplio recorrido por la zona de P, como ya se los he enseñado, y pasa por lugares muy importantes, muy céntricos, como la estación de trenes Nugati-Palyawar, y termina en Kobanya-Kispe. Kobanya-Kispe, ahí hace una conexión con el autobús 200G que te lleva al aeropuerto, o cuando llegas a Budapest tomas el 200G, te quedas en Kobanya-Kispe y tomas el M3 que te lleva hasta el centro de la ciudad, ya que este también hace una parada en Deaferen. Y aquí estamos en la estación de Calvinter del metro M3, y este hace una conexión con el M4, que es el que nos falta. Vean cómo está esta estación, esto fue renovado, como les dije, está todo flamante, está prácticamente como nuevo. Así que ahora vamos a coger para tomar el M4, que esta estación hace una conexión con el M4. Y este es el pasillo que conecta el M3 con el M4. Todavía a esta hora está bien transcurrido, bien lleno de personas. Pero esto parece una estación del futuro, ¿verdad? Y está bien profundo. Ustedes pueden ver la altura que tiene la... Miren, esta estación es algo increíble de aquí del M4, realmente. Es una obra tremenda. Y esto es lo que hace la conexión. Aquí la pantalla te dice el tiempo en el que sale, y hace la conexión del M3, que se sale por acá, al M4 como tal. Y sean bienvenidos a la estación de Saint-Gellerter del metro, de la línea M4 del metro. Miren este techo, qué cosa más espectacular en mosaico. Miren esto, wow. Y acá la salida de la estación Saint-Gelert. Miren todas las vigas, la estructura que hay, algo realmente impresionante. La línea M4 del metro de Budapest es la más moderna, fue inaugurada en marzo del 2014 y es totalmente automatizada, es decir que los vagones, los trenes no tienen conductor, hecho completamente automatizado, y luce, creo, las estaciones más espectaculares. Estamos en una de ellas, en la de Saint-Gellerter, y realmente es una estación maravillosa. Ven ese techo, que increíble está, y luce, creo, las estaciones más espectaculares de la ciudad. Y así luce el andén en el que usted espera. Este tiene unas lucecitas que está azul cuando no viene el tren, pero empieza a parpadear y creo que cambia de color cuando viene el tren, para que ya usted sepa. Y bueno, normalmente hay auriculares que te dicen que no te acerques después de esta línea marcada aquí, te dicen que no vayas mucho más allá para cuidarte, y siempre hay inspectores acá cuidando todo lo de la estación. Acá una pantalla que te dice el tiempo en el que pasa el metro, ¿no? Acá igual encontramos el recorrido. Este no es tan, creo que es uno de los más chiquitos. En el recorrido va desde Keleti-Palyawar hasta Kelenföld-Vasúti-Más, y es el recorrido que hace, pero es uno de los que cruza de un lado a otro de la ciudad. Ya viene llegando, creo. Ah, no, es el del otro lado que viene llegando. Ahí está. Y vamos a ver cuando venga este de acá, para que se fijen que no tiene chofer, no tiene conductor. Acá también hay unos elevadores
que te suben hasta la superficie. Acá estamos en otra de las estaciones, la de Új-Budapest. Miren ustedes, son estaciones bien profundas, bien bonitas, todo súper alumbradito. Ahí nos dejó el tren y acá estamos. Estos son los señores que cuidan acá, que mantienen acá el orden. Son generalmente gente mayor que están acá para cuidar y mantener el orden. Acá siempre usted va a encontrar en cada una de las estaciones la guía para cada uno y todas las paradas en cada una de las estaciones y el mapa que ya les enseñé del recorrido de todos los metros de la ciudad, ¿no? Bueno, vamos a salir ya del sistema de metro como tal de la ciudad. Y como usted puede notar, acceder al sistema es bien sencillo, no hay una barrera de seguridad ni nada, todo lo dejan a su confianza. Acá usted tiene en estos sistemas que están acá, usted tiene que validar su ticket si es un ticket diario, si es un ticket mensual no tiene que validarlo. Simplemente a veces aquí se paran inspectores y le piden que usted enseñe su ticket y usted lo enseña y ya está. Y hay inspectores ahí abajo también, si usted pasa y no tiene ticket, entonces sí se va a llevar una multa de aproximadamente 50, 60 euros es la multa. Pero por lo demás, abogan a su confianza, algo que me voló la cabeza a mí al inicio, y no hay un tranque, no hay un sistema de tranque que usted pone moneda, pone la tarjeta o algo, no, simplemente usted pasa y ya está. Pero todo el mundo acá respeta la ley, todo el mundo anda con su ticket casi todo, porque si no, si te llega a coger un inspector, entonces la multa sí te la vas a sentir con una multa de 60 euros cuando un ticket normal del transporte público acá para dar un viaje en el metro te cuesta un dólar aproximadamente, un dólar con 10 centavos, algo así. Entonces es la realidad de esto. Y bueno amigos, ya para finalizar este video acá en la estación de Új-Budapest, déjenme abajo en sus comentarios algún dato interesante, algo que ustedes sepan acerca de estas estaciones de metro, algún otro dato curioso, corríjanme en algo si me equivoqué, los húngaros que me ven acá. Y bueno, sin nada más que agregarle, espero que este video les haya gustado, les haya sido interesante y nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere.